Hola a todos, en este video vamos a hablar de las características del agua del mar. Les cuento que se denomina mar, para que ustedes puedan ir anotando, a las grandes masas de agua salada del planeta. Grandes masas de agua salada, como decíamos, del planeta Tierra. Les cuento que el agua del mar es una solución de sales minerales, solución de sales minerales, vamos a ir anotando las características principales, de las cuales el cloruro de sodio o sal común es uno de los más abundantes, entre otros elementos importantes, como podemos marcar aquí en esta imagen: el cloro, el sodio, el sulfato, el magnesio, el calcio, el potasio. Y les cuento que estas cantidades son expresadas en gramos de mineral por litro. Ahora bien, todos estos elementos son aportados por las partículas provenientes de la erosión de la corteza continental y también por la emanación de gases y material fundido a través de las dorsales oceánicas. Además, el agua del mar posee gases disueltos, ¿sí? Gases disueltos. Estos gases disueltos, vamos a ponerlo así para que ustedes no se confundan, son el hidrógeno y también el tan importante oxígeno, los cuales les cuento que van a posibilitar el desarrollo de plantas y animales acuáticos. Otra característica que no debemos dejar de lado es que el agua del mar tiende a conservar la energía. Conserva entonces la energía. ¿Por qué decimos esto? Porque esto repercute directamente en la temperatura del agua, ya que la temperatura varía más lentamente y las amplitudes térmicas son menos marcadas si se las compara con los continentes, como vamos a ver en videos sucesivos. Entonces, es muy importante hacer esta aclaración de que el agua del mar conserva la energía y esto repercute posteriormente en la temperatura, ¿sí? Muy bien, hemos hecho nombrado algunas características principales del agua del mar. Pero vamos a seguir más adelante, porque el agua del mar está en continuo movimiento, como ustedes saben, ¿sí? Cualquiera que se acerca al mar y lo ve, puede ver que el mar no es algo estático, sino que está todo el tiempo moviéndose. Y por eso tenemos que hablar ni más ni menos que de las olas, porque las olas son movimientos ondulatorios de la superficie del mar. Movimientos ondulatorios de la superficie del mar. Y aún más, les cuento que la mayor parte de las olas que se observan son originadas, como vemos aquí, por el viento. Menos frecuentes son las olas denominadas, vamos a ponerlo aquí, olas monstruosas, sí, que son aquellas olas que poseen grandes dimensiones provocadas por los huracanes. Huracanes, ¿sí? Entonces las olas monstruosas son aquellas olas gigantescas provocadas por los huracanes. Y tenemos otro tercer tipo de olas, que son los tsunamis. Seguramente ustedes escucharon hablar de los tsunamis, los cuales son originados por movimientos sísmicos en el fondo del mar. Originados por movimientos sísmicos, sí, como podemos ver aquí, en el fondo del mar. Entonces, aquí en esta imagen estamos viendo en primera instancia la ruptura en el fondo marino que empuja el agua hacia arriba e inicia la ola. Con esta flecha vamos al paso número 2 de nuestra imagen, donde indicamos cómo la onda se mueve a una velocidad de 500 km por hora, una velocidad increíble. Luego, a medida que se acerca a tierra firme, la velocidad disminuye, pero aumenta la altura de la ola, así como ya podemos apreciar en esta gráfica. Y luego vemos cómo la ola llega a la costa y destruye todo a su paso. Cuando llega entonces a las zonas poco profundas, es decir, cercanas a la costa, produce un levantamiento muy marcado del nivel del mar, inundando todas las costas continentales en las cuales golpea. Ejemplos de esto, recordemos,
el tsunami del 2004 en el sudeste asiático, y no olvidar, muy importante, el tsunami del año pasado, es decir, cuando hablamos del año pasado hablamos del 2011, sí, el tsunami en Japón, sí, un tsunami terrible que se llevó la vida de miles de personas y destruyó todo lo que tenía a su paso, lamentablemente. Ahora bien, vamos a seguir más adelante, ¿por qué? Porque vamos a hablar ahora sí de las mareas y de las corrientes marinas. Pero primero vamos a hablar, como decíamos, de las mareas. Y les cuento que las mareas son movimientos de ascenso y descenso del nivel del mar. Movimientos de ascenso y descenso del nivel del mar, ¿sí? Y además les cuento que son provocados por la atracción del Sol y especialmente de la Luna, un dato muy importante. El movimiento de ascenso, ¿sí?, va a recibir el nombre de pleamar o marea alta. Pleamar o marea alta. Y el movimiento de descenso va a recibir el nombre de bajamar o, claro está, marea baja. Marea baja. Ustedes pueden ir anotando todos estos datos súper importantes. Las mareas también tienen una periodicidad, les cuento. Otro movimiento del agua, del mar, son las corrientes marinas. Ahora sí nos centramos en esta imagen. Vamos a hacer un espacio. Vamos a quedarnos con un poco de espacio allí. Les cuento que estas corrientes marinas son masas de agua que, tal como los ríos, se van desplazando por los océanos. Las flechas nos lo pueden ir graficando. Y recorren grandes distancias sin mezclarse con las aguas circundantes. Estas corrientes marinas son aprovechadas por medios marítimos de transporte para desplazarse a mayor velocidad. Es decir, los barcos van a guiarse por estas corrientes marinas para agarrar una mayor velocidad en su recorrido. Existen tres tipos de corrientes marinas. Entonces, corrientes marinas. Como decíamos, vamos a marcar aquí tres tipos. Las superficiales, las verticales, corrientes verticales, y las submarinas. Ahora bien, en este video vamos a estar desarrollando únicamente las superficiales, les cuento, porque son las que tienen mayor relación con la actividad humana. La dinámica y composición de las otras corrientes marinas las vamos a desarrollar en próximos videos, así que quédense tranquilos que si tienen dudas pueden buscarlo en otros videos. Las corrientes marinas superficiales, ¿sí?, en las cuales nos vamos a centrar aquí, se originan por la acción del viento. Por acción, entonces, del viento. Vamos a marcarlo así. Se distinguen dos tipos de corrientes marinas superficiales. Vamos a ir ya a esta imagen. Vamos a ponerlo aquí. Corrientes marinas, como decíamos, superficiales. Y decíamos que distinguíamos dos tipos. Las frías, ¿sí?, las que nacen en las regiones polares. Y por el otro lado, las cálidas. Las frías, para que nos quede bien en cuenta, decíamos, nacen en las regiones polares y se dirigen al Ecuador. Nacen en los polos y van al Ecuador. Con respecto a las cálidas, debemos decir que se originan a partir del Ecuador y migran hacia los polos. Nacen, entonces, en el Ecuador y migran a los polos, a diferencia de las frías. Vamos anotando porque esto es un dato muy importante con respecto a estos dos tipos de corrientes marinas superficiales. Ahora bien, la conjugación de las corrientes marinas producen los denominados giros compuestos.
por dos corrientes cálidas y dos corrientes frías conformando una celda cerrada de circulación, ¿sí? Entonces, estas forman giros que van a estar compuestos entonces, como nosotros decíamos, por corrientes cálidas y por dos corrientes frías. Los giros ubicados en el hemisferio norte giran siguiendo la dirección de las agujas del reloj. Si nosotros hacemos la división que hace el ecuador, vamos a marcarla así rápidamente, y tenemos por este lado el hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿sí? Entonces, como decíamos, los giros ubicados en el hemisferio norte giran siguiendo la dirección de las agujas del reloj, o también lo que se llama como circulación ciclónica. Circulación ciclónica. En cambio, en el hemisferio sur la circulación es opuesta a las agujas del reloj. Es decir, que la circulación es anticiclónica. Anticiclónica. Muy bien, las corrientes marinas, les cuento, las principales son más de 30 y abarcan todo el planeta, como nosotros hemos señalado en esta imagen. Por ejemplo, vamos a marcar la corriente que estamos marcando con el número 10, es la corriente marina brasilera, la número 3 es la corriente de California, y la corriente ecuatorial, del Pacífico, por ejemplo, la número 7, la número 8 es la Cabo de Hornos, ¿sí? Para que ustedes, como estamos marcando aquí, para que ustedes se puedan ir ubicando. Son más de 30. La número 18 es la de Groenlandia. ¿Qué más? Bueno, si ustedes quieren ubicar alguna, pueden guiarse por los números que tenemos en pantalla. Seguimos adelante. ¿Por qué? Porque nos queda para contarles un datito más. Les cuento que las corrientes marinas modifican la humedad y la temperatura de las zonas costeras a las que se aproximan, ¿sí? Las aguas de una corriente cálida elevan la temperatura del aire que se encuentra sobre ellas, permitiendo que éste contenga mayor cantidad de vapor de agua y por ende precipitaciones luego. Es decir, la famosa lluvia. Por el contrario, lo que son las corrientes frías, ¿sí?, disminuye la temperatura de las zonas costeras, provocando la sequedad del aire. En las corrientes frías se caracterizan por ser las zonas donde se localizan los grandes bancos de peces. Atención con esto, en las corrientes frías encontramos grandes bancos de peces. En videos sucesivos, les cuento, vamos a estudiar los recursos y el uso que hace el hombre del mar, lo cual es muy importante. Los invito a que vean nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos hasta aquí.